En la Biblia vemos que muchos tuvieron tentaciones. Por ejemplo, Abraham, cuando hubo esa guerra que le llevó los diezmos al Melquisedec, Abraham fue tentado, porque el equipo contrario le dijo, bueno, llévate el botín y déjame la gente. ¿Y qué dijo Abraham? No, yo prefiero las almas que las riquezas. Pero él fue tentado, porque esa fue una tentación que le envió el enemigo. Vemos a Job fue acrisolado. ¿Y qué le dijo la mujer? Reniega de Dios y muérete. ¿Para qué le sigues creyendo al Señor? Mira, nuestros hijos murieron, perdimos todo lo que teníamos. ¿Y qué dijo Job? Él no se dejó caer en la tentación. Él fue firme. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nosotros seamos firmes. Eliseo tuvo la oportunidad de recibir una doble porción de la unción del profeta Elías. Y Eliseo tuvo la oportunidad también de escoger el camino incorrecto, porque a él le ofrecieron dinero por una sanidad. ¿Y qué dijo Eliseo? Que no. Y el criado de él, que después llamó y dijo, no, vengan, denme el dinero a mí. Le fue mal. A él le fue muy mal. El Señor Jesucristo, cuando iba saliendo del desierto también, ¿qué le ofreció el diablo? Le dijo, mira toda esta vanagloria, todo esto es mío, yo te lo doy si tú arrodillado me adorares. ¿Y qué le dijo el Señor? Toda rodilla se va a doblar solamente delante de nuestro Dios el Creador, no delante del diablo. Pedro también fue tentado, porque le ofrecieron dinero por el don del Espíritu Santo. Veían que los apóstoles de Jesucristo podían hacer milagros, sanidades. ¿Y qué dijo Pedro? Muérese tu riqueza contigo, tu dinero contigo, pero yo no vendo el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo no tiene precio. Ese es un don de Dios para el que le crea a Él. Vamos a Proverbios 1:10. Van a venir muchas tentaciones, pero nosotros debemos de resistir. Todas esas tentaciones que vienen para los jóvenes y para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, nosotros tenemos el deber de resistir. Porque la palabra de Dios dice en Proverbio 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si en la calle, ¿verdad?, nosotros nos quieren engañar, nos quieren que nosotros agarremos otro camino que dice la palabra de Dios, no lo consientas, sigue el camino del bien. ¿Qué dice Proverbios 4:14? No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. ¿Y qué dice Efesios 6:13? Vamos a buscarlo, Efesios 6:13. Efesios 6:13. Entonces se nos presentan muchas situaciones, pero ¿qué nos recomienda el Señor? Que tomemos la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? ¿Quién me puede decir? A ver, hermanos, ¿quién me puede decir cuál es la armadura de Dios? Amén. Ahí en Efesios 6:10 en adelante está toda la armadura de Dios. El Señor nos dice que tomemos la armadura. ¿Qué es la armadura de Dios? Como decía el hermano, tomemos el casco, es como una armadura de un guerrero, de esos guerreros antiguos, ¿verdad? Que tomemos el casco de la salvación, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe en Cristo Jesús, y que tomemos su poderosa palabra. Dice la palabra de Dios que con esa armadura nosotros vamos a estar revestidos y vamos a estar firmes para cuando venga el día malo, nada nos pueda hacer daño y nos pueda tocar. Pero no solamente que usted lo diga y lo diga y lo diga y lo diga, sino que usted lo pueda vivir, que usted pueda ser una persona que crea que usted recibe la salvación, que usted sea una persona justa, que usted viva la verdad, que usted tome la palabra de Dios, que usted ande por caminos de paz. Y dice al final de la armadura de Dios que nosotros debemos de estar constantemente en oración sin cesar, en todo momento. En todo momento dice el Señor que nosotros debemos de estar en oración sin cesar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? ¿Quién se acuerda?
La importancia de tomar el camino correcto. Entonces, qué importante es que nosotros tomemos la armadura de Dios todos los días. Todos los días. Antes de salir de nuestra casa, que nosotros podamos revestirnos con esa armadura de Dios y decidir cada día vivir la armadura de Dios. Vivir en paz, vivir en justicia, vivir en verdad y vivir en fe. Amén. ¿Qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere que nosotros los creyentes tomemos el camino correcto. Vamos a Romanos 6:4. Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. El Señor quiere que nosotros andemos en una vida nueva. Todas las cosas viejas pasaron y todas ahora son hechas nuevas. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Qué son esas cosas viejas? Cuando nosotros conocemos al Señor, lo digo por mí, no lo digo por ninguno de ustedes. Cuando yo conocí a la pastora Maribel, que me estaba mentoreando, ya éramos pastores y mi lista para perdonar, ¿de cuántos eran, pastora? Muchos. Nosotros estamos en un constante crecimiento, buscando que ese camino de paz que habla la Biblia y buscando ser limpios cada día. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que todas esas cosas viejas, el rencor, la falta de perdón, el resentimiento, la amargura, el odio, la autosuficiencia, el egocentrismo, el Señor quiere que todas esas cosas queden atrás y que nosotros tengamos una vida nueva, que nosotros seamos nuevos. ¿Y cómo es ser nuevo? ¿Cómo es ser nuevo? Nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que menguar nosotros. ¿Qué tiene que menguar? Achicopalarse, ponerse bien chiquitico, el orgullo, el odio, la falta de perdón, la autosuficiencia, la amargura, la vanidad, tantas cosas, una lista larga, ¿verdad? Quiere el Señor que nosotros vivamos una vida nueva, que nosotros menguemos para que Cristo crezca en nosotros cada día. Eso es lo que quiere el Señor, que el camino que nosotros tomemos sea el camino correcto, que es una vida nueva. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros tengamos una vida nueva, que dejemos las cosas viejas en el pasado y comencemos a caminar de su mano. Y si en ese caminar nos vamos tropezando, pues el Señor nos perdona. ¿Qué dice la palabra? Que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Antes de las 6 de la tarde, que tú puedas decir, oye, fallé, le hablé mal a Victoria, no cumplí, fui impuntual, tantas cosas, contesté mal. Y que nosotros todos los días podamos revisarnos y decir, bueno, tengo que cambiar. Amén. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros tomemos el camino correcto. Segunda de Corintios 5:7 habla de la fe. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Y Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el camino correcto del creyente es una vida nueva y una vida de fe. ¿Qué es la fe? La fe es la convicción y la certeza de lo que no se ve. Que nosotros tengamos la convicción y la certeza que aunque no lo veamos, el Espíritu Santo está con nosotros. Y si Él habló y dijo que lo va a hacer, que nosotros creamos que Dios lo va a hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que sin fe, en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Si Moisés no hubiese tenido fe, ¿usted cree que Dios hubiese podido abrir el mar? No. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué dice el Señor? Que es necesario que usted crea que le hay. Usted tiene que creer. Si usted cree en Dios, usted tiene que creer que de verdad Dios está con usted. Usted lo tiene que creer, porque ese es el camino que a Dios le agrada. Ese es el camino correcto. Porque si usted cree en Dios y Dios a usted le habla y le dice algo, pero usted no lo cree, Dios no lo puede hacer. Dios no pudo haber abierto el mar si Moisés no lo hubiese creído. ¿Y qué dice también ese versículo? Que Dios es galardonador de los que le buscan. Si usted tiene fe y usted busca a Dios, usted va a recibir todas las bendiciones que hablamos desde el principio en Deuteronomio. Usted va a recibir la multiplicación de sus días, usted va a recibir la prosperidad, usted va a recibir todas esas bendiciones que Dios tiene para usted. La espiritualidad.
Dios quiere que como creyentes tú escojas ese camino, que tú seas espiritual. Gálatas 5:16 dice, andad en el espíritu y no andes en los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el espíritu? Me preguntaba mi hermana Yoconda al principio del mentoreo. ¿Qué es andar en el espíritu? ¿Qué cree usted que es andar en el espíritu? O como le dijo Nicodemo al Señor, Señor, ¿cómo hago? Y el Señor le dijo, bueno, ¿cómo hago para ver el reino? Y el Señor le dijo, bueno, si quieres ver el reino tienes que nacer de agua y del espíritu. Y él le dijo, ¿y cómo hago para nacer de nuevo? ¿Me meto en la barriga de mi mamá otra vez? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago? Para nosotros ser espirituales, nosotros tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo nosotros nacemos de nuevo? Cuando tú decides creer en el Hijo de Dios, creer que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que resucitó y está sentada a la derecha del Padre, y creer ciegamente en Él. ¿Y cómo le demuestras al Señor que crees en Él? Obedeciendo su palabra. Porque para nosotros decir, tengo fe, yo tengo que obedecer lo que el Señor me diga, me guste o no me guste. La palabra de Dios dice, mujer, respeta a tu marido. Pero a veces a uno le provoca así como agarrar un taquito y darle duro por aquí, que le pegue por ahí. Pero la palabra de Dios dice, mujer, respeta a tu marido. Y dice, marido, ama a tu mujer. Tenemos que obedecer, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largura de días. Entonces nosotros, todas esas cosas que dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que obedecer. Porque así nosotros le demostramos a Dios que nosotros tenemos fe, que nosotros creemos en Él. Y a veces no queremos obedecerle al Señor. Pero si nosotros queremos el favor de Dios, debemos hacerlo, debemos de tomar ese camino de la obediencia. El camino del amor, Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor nos manda siempre a escoger el amor y desechar el odio. El Señor nos llama a que nosotros andemos siempre en amor. Dice la palabra de Dios que si nosotros traemos al alfolí el diezmo y la ofrenda y aborrecemos al hermano, tenemos algo contra algún hermano, ¿qué tenemos que hacer? Vaya primero y pida perdón, porque si no, esa ofrenda no es agradable delante de los ojos de Dios. Dice en Efesios 5:15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El Señor quiere que nosotros tomemos el camino de la cautela, que seamos cautelosos, que nosotros no andemos como necios, sino como sabios. ¿Y qué es ser sabio? La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. No es tener títulos y más títulos y más títulos, no. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, porque cuando nosotros tememos a Dios, nosotros vamos a caminar por todos estos caminos que estamos hablando. Vamos a ser espirituales, vamos a tener una vida nueva, vamos a andar en fe, vamos a andar en amor. Y dice también el Señor que escojas el camino de la luz. Primera de Juan 1:7 dice, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces, si en nosotros, en nuestra vida, es contraria a lo que es la luz, a lo que es el amor, entonces nosotros andamos en tinieblas, ¿verdad? Por eso siempre tenemos que tomar el camino de la luz. El camino de la luz. Dice Primera de Juan 2:6 que debemos de tomar el camino para ser semejantes con Cristo. Primera de Juan 2:6 dice, andad como Él. ¿Cómo andaba el Señor Jesús? El Señor Jesús andaba en peleas, en odios. Él andaba así. El Señor andaba en desobediencia, en corrupción. ¿Jesús andaba así aquí en la tierra? No. El Señor Jesús andaba en santidad, andaba en amor, andaba en obediencia, andaba en sujeción, andaba en rectitud. Tanto así que a él le dolió muchísimo tener que ir a una cruz a derramar su sangre. Pero lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo por obediencia a su Padre, porque ya estaba escrito, ya él sabía que lo tenía que hacer. Yo quiero que te pongas de pie, por favor, y vamos a repetir este versículo, Proverbio 14:12. Porque yo les estoy predicando esto.
Yo les estoy predicando esto porque yo la semana pasada estaba dormida y cuando me estaba despertando a orar, escuché una voz que me dijo, hay caminos que son de muerte. Hay caminos que son de muerte, me dijo el Señor. Y yo me puse a buscar en la palabra de Dios y hay varios versículos que hablan de eso, pero yo solamente les voy a leer uno para que usted lo memorice hoy. Y siempre se acuerde que cuando usted tenga que tomar una decisión, escoja el camino del bien y no del mal. Dice así Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos, repita conmigo, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero tenemos un consuelo muy grande, que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo siempre nos habla, y Él nos dirige y Él nos aconseja. Entonces, hoy yo te invito a que tú tomes ese camino correcto y que tú siempre le escuches al Espíritu Santo el camino que debes de tomar, porque el Señor siempre te va a decir, este camino está bien, y si no está bien, ¿cómo vas a saber si es el camino correcto o no? Cuando Dios te habla y cuando tú quieres obedecer al Señor, tú vas a sentir paz en tu corazón. Cuando tú sientes paz en tu corazón, Dios es el que te está hablando y ese es el camino que tú tienes que escoger. Pero si tú empiezas a tener tribulaciones en tu mente, esos son los dardos del enemigo que habla Efesios 6 en la armadura. Cuando vengan esos dardos del enemigo, esas tribulaciones en la mente, esos dardos no vienen de parte de Dios. Esos dardos, ese desespero no viene de parte de Dios, eso viene de parte del enemigo. Por eso nosotros tenemos que estar con la armadura de Dios todos los días y mantenernos firmes en el Señor. Amén.